Bienvenidos a la asignatura de procesamiento de productos agrícolas 2. En este video estudiaremos el tema beneficiado húmedo, oreado, secado y almacenado del café. El beneficiado húmedo del café es un proceso simple, pero que requiere de mucho trabajo y conocimiento. Esta industria se puede encontrar hoy en día en una diversidad de tecnologías, desde sistemas meramente artesanales hasta los más tecnificados, pero el fin es el mismo: obtener café de alta calidad. El objetivo de este tema es describir el proceso de beneficiado húmedo, oreado, secado y almacenado del café y caracterizar la maquinaria y equipo involucrados en dichos procesos. A manera de introducción, se puede decir que el proceso de beneficiado húmedo del café, o fase húmeda, consiste en el desprendimiento de la pulpa o cáscara y el mucílago del grano de café maduro por medio de la despulpadora y el uso de agua. En ese sentido, la cosecha o corte de café es una fase muy importante, ya que tiene efecto directo en la calidad de la taza y en el proceso de despulpado y fermentación. Conozcamos acerca del beneficiado húmedo del café. Llamado así por ser la parte del proceso que demanda uso de agua, principalmente para la eliminación del mucílago en el lavado y clasificación de los granos. En estas se desarrollan las etapas: recibo del café maduro, clasificación, despulpe, clasificación del café despulpado, separación del mucílago por fermentación o hidrólisis o por remoción mecánica. El beneficiado húmedo del café es la transformación del café cortado de la planta hacia café pergamino seco. Este se realiza en distintas etapas que tienen distintas funciones para lograr una transformación correcta. Entre estas etapas se encuentran la recolección, recibo, primera clasificación, despulpado, segunda clasificación, fermentación, remoción del mucílago, lavado, tercera clasificación, secado y almacenamiento y manejo de productos secundarios. La recepción y pesaje de café ocurre cuando se comienza la etapa de poscosecha del grano y únicamente se recibe el grano maduro, que dependiendo de la variedad, así serán sus características físicas. Debe tenerse cuidado en la recepción de no mezclar granos de distintos días de corte, pues el café, de forma natural, puede iniciar rápidamente un proceso de fermentación que afecta las características de la calidad de taza. Hay dos formas para recibir el café: puede ser por volumen o por peso. En la recepción, cada lote de café recibido debe ser identificado por un código que contenga la fecha de ingreso del café al beneficio y su peso. Los demás datos del lote formarán parte de la ficha de registro, contemplando toda la información concerniente: finca de procedencia, fecha de la cosecha, calificación de calidad, etc. Recepción de café cereza en tanque semiseco o pilas de recepción. Después de pesado, muestreado e inspeccionado el café, este pasa a las pilas de recepción, donde es colocado de acuerdo con su clasificación, si es de altura, estricta altura u otra clasificación. El fondo de las pilas está formado por dos lados inclinados hacia el canal central, aproximadamente 20% con respecto a la horizontal, y con un declive de aproximadamente 4 a 5% hacia la descarga. Esta pendiente facilita el movimiento por gravedad de la masa de café, la cual es desplazada con agua. La abertura de descarga del café puede ser un tubo de 7.6 centímetros
a 15.2 centímetros, es decir, de 3 a 6 pulgadas de diámetro, a fin de que el café circule o se mueva con facilidad. Separación de flotes o primera clasificación. Esta actividad se realiza en los tanques de recepción de café uva a través de un sifón. La función de este tanque, de forma piramidal invertida, es separar los materiales livianos, clasificación por densidades, como café seco, café vano, hojas, palos, los cuales flotan y son descargados por una salida en la parte superior del tanque. Los materiales pesados, como piedras u otros objetos pesados, por gravedad van al fondo del tanque. Y el café maduro es succionado por un tubo central y conducido al canal que lo lleva a los pulperos o despulpadores. La relación agua-café en esta operación debe ser de 75% agua y 25% café. Y el agua que se utiliza es reciclada nuevamente. Es decir, que después regresa nuevamente a los tanques. Despulpado del café. Esta etapa del proceso es cuando se separa el grano de la pulpa, que es el epicarpio del fruto. El despulpado es una etapa totalmente mecánica y por la misma razón debe realizarse con uniformidad en cuanto a madurez, tamaño y procedencia. Se debe disponer de una despulpadora adecuada, la cual se calibra periódicamente y siempre estar al tanto del mantenimiento respectivo para que su funcionamiento sea el ideal. También es importante resaltar que en el despulpado húmedo se debe hacer uso de la recirculación del agua, de manera que se reduzca la contaminación y la sobreutilización de este recurso. Aproximadamente el 40% es lo que representa el peso de la pulpa en un fruto, por lo que es el subproducto más voluminoso del beneficiado. Algunas recomendaciones técnicas en relación con el despulpado. El despulpado debe hacerse el mismo día en que se cosecha el café. Debe calibrarse el pulpero de acuerdo con el tamaño del grano. El tiempo de despulpe no debe pasar de 6 horas. Evitar que llegue pulpa a las pilas de fermento, ya que esto daña el café. Mantener limpia la maquinaria después de cada despulpe. Los granos rezagados dañan las partidas siguientes. Cribado o segunda clasificación. La segunda clasificación se refiere a la selección de granos luego del despulpe. Este se selecciona según su densidad o tamaño. En esta etapa se separan del proceso los granos deformes o enfermos con la finalidad de obtener uniformidad en el producto. Además, aquí se eliminan los sobrantes de pulpa o cerezos sobrantes de la primera clasificación, evitando así efectos en la apariencia y en una fermentación desuniforme. Existe maquinaria especial para la segunda clasificación. En estas se pueden mencionar las cribas giratorias y zarandas oscilantes. Estas maquinarias se seleccionan dependiendo de los requerimientos de la finca en cuanto a producción, calidad y capital a invertir. Las ventajas de las cribas rotatorias es que trabajan parcialmente inundadas y eso permite separar 3 calidades de café. El grano de café que pasa a través de los agujeros, normalmente café de primera, el grano de café que sale en el extremo de la criba, café de segunda, y el grano de café que flota en la caja de la criba, flotes o natas. Remoción del mucílago. Mucílago o mesocarpio es una capa de tejido translúcido y de consistencia viscosa que se halla firmemente adherido al grano de café, queda al descubierto cuando el grano es despulpado. Es importante tener en mente que el mucílago es material celular vegetal y no es simplemente una capa gomosa
compuesta de azúcares. El mucílago se remueve para facilitar el proceso de deshidratación del café pergamino. Por su característica viscosa e hidratada, el mucílago dificulta grandemente el secamiento del café pergamino. De allí que sea imprescindible efectuar su remoción. Hay dos métodos: A, fermentación y lavado posterior, y B, desmucilaginado mecánico. En relación a la fermentación, el café, una vez despulpado, es depositado en tanques o pilas de fermentación por 6 a 24 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente, para obtener la fluidificación del mucílago mediante la acción de enzimas propias del grano y de microorganismos. Fermentación natural del mucílago. La fermentación del mucílago procede a través de una degradación de la pectina y otras sustancias pépticas a ácido galacturónico, y los azúcares se transforman primeramente a alcoholes y luego a ácidos orgánicos, principalmente acético y láctico, y otros productos de la fermentación, y el pH del mucílago baja hasta aproximadamente a 4. Para determinar el punto o momento de finalización de la fermentación del café, se debe de muestrear constantemente las pilas de fermentación. Se debe tocar el grano en distintos puntos de la pila, y si se siente el grano áspero al tacto o carrasposo, es porque ha llegado a su punto de fermentación, donde está listo para ser lavado. También se puede introducir un palo rollizo en la masa de café y así queda formado un agujero. Es el momento de lavar el café. Si al sacarlo trae granos adheridos, le falta tiempo de fermentación. Lavado del café. El momento de lavado es cuando el mucílago se ha fluidificado, ya que si no se realiza inmediatamente, la fermentación continúa y favorece el paso de las mieles fermentadas a través del pergamino, y como consecuencia, la impregnación de un sabor avinagrado al grano, el cual es detectado por los catadores, afectando la calidad de la taza. El lavado del café consiste en la eliminación de los residuos de mucílago que han quedado adheridos al café pergamino, después de haber sido fermentado, para evitar que continúe la fermentación y facilite el secado. El lavado del café pergamino se puede realizar de dos formas: 1, en forma manual, y 2, en forma mecánica. El lavado manual se puede hacer en las pilas de fermento o en pilas o tanques aparte, agregando agua limpia y removiendo manualmente con rastrillos de madera para evitar daños en el pergamino. Después de remover el café, se debe asegurar de que el pergamino se encuentra totalmente limpio de residuos de mucílago. Luego se bota el agua sucia y se agrega agua limpia para terminar de lavarlo. Después de lavado el café, debe tenderse en el patio de secado. No se debe dejar amontonado para evitar su calentamiento y fermentación. El lavado mecánico se realiza en lavadoras verticales y horizontales, las cuales son cilíndricas, con aspas internas que remueven el café. Estas son de tipo continuo y el consumo de agua es menor que en el lavado manual. Oreado del café pergamino. Existen dos formas de hacer el oreado natural y mecánico. El café oreado es aquel café pergamino que después de ser lavado y escurrido, se somete a un presecado en oreadoras mecánicas o en patios de secado, con el fin de reducir su humedad de 54 a 55% base húmeda hasta un 40% aproximadamente, y cuyo objetivo es reducir el tiempo de secado en las secadoras. El tiempo ahorrado es de 3 a 6 horas. El oreado mecánico se integra en el proceso a flujo continuo previo al secado. Elimina el agua superficial en los granos de café pergamino después de lavado o desmucilaginado. Es ideal para los beneficios de café en zonas lluviosas donde el secado debe ser mecánico. El café tarda aproximadamente 6 minutos en pasar por la máquina y orearse.
lo que permite un ahorro de tiempo importante entre 3 y 6 horas en las secadoras. Después de oreado, tiene la opción de enviarlo a patios o secadoras y evita las molestias de manejar el agua libre en los patios y que el café se adhiera en las paredes de las secadoras o en equipos de transporte. Secado del café pergamino. Es una de las actividades más importantes y consiste en disminuir el porcentaje de humedad del café pergamino recién despulpado, lavado, desmucilaginado y oreado, y que tiene aproximadamente 40% de humedad, hasta alcanzar un 10 a 12%, para luego ser almacenado y trillado para su comercialización. Cuando la humedad es mayor que 12%, favorece la proliferación de hongos, mientras que humedades menores provocan la decoloración del grano y pérdida de peso. Existen dos formas de hacer el secado: secado natural y mecánico. El secado natural se realiza en patios con ladrillo de barro o de cemento, y la mejor hora para tender el café es en las primeras horas de la mañana, para evitar el recalentamiento del ladrillo que pueda rajar el café pergamino. En 1 metro cuadrado de patio se puede secar 1.5 quintales de café pergamino lavado y el tiempo promedio es de 7 a 12 días. El grosor de la capa de café no debe ser mayor a los 6 a 10 centímetros. El primer día de secado se deja tendido el café en el patio y el segundo día se puede hacer carriles. El café se debe mover constantemente con rastrillos de madera para que el secado sea homogéneo. Es importante saber también que no se puede mezclar las partidas de distintos días de sol, pues esto traería como consecuencia un secado desuniforme y la posible pérdida del café. El proceso de secado mecánico consiste en exponer una masa de café a una corriente de aire caliente en secadoras diseñadas especialmente para este fin. Las secadoras de café se componen de un intercambiador de calor y su fuente de combustión puede ser de fuego directo o indirecto, o con vapor. Poseen un ventilador para impulsar el aire que atravesará el intercambiador de calor. La combustión se puede generar con quemadores de diésel, gas propano, leña o cascarilla de café. La temperatura promedio utilizada para secar el café es de 55 a 60 grados Celsius y el tiempo depende de la cantidad de café. Existen varios tipos de secadoras: cilíndricos horizontales, cilíndricos verticales, tipo guardiola, horizontales de cama, de columna vertical, etc. Almacenado. El almacenamiento del café pergamino tiene como propósito el acopio de café previo a la venta o al trillado. Las condiciones básicas que deben cumplirse para ser almacenado son: la humedad promedio del café pergamino seco debe ser de 10 a 12%, la humedad relativa de 60 a 65%, una temperatura ambiente de 26 grados Celsius y el café debe estar libre de contaminaciones. Formas de almacenamiento. Se pueden almacenar en sacos estivados, en bodegas, silos de ladrillo, silos industriales, silos de madera. Cuando se almacena en sacos, estos deben estar limpios y secos. Se utilizan tarimas para evitar la humedad del piso y un mínimo de separación de las paredes de 50 centímetros. Asimismo, debe haber una buena ventilación entre las estivas y los techos de las bodegas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.